bienvenidísimos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar el día con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Sami, que se unió al canal, darte las gracias realmente, muchas gracias por unirte al canal y vas a tener mucha programación. Así que ahora partimos con Tomás. Tomás, te voy a poner, nos vamos a acercar un poco para verte mejor. Súper. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy bien, muy bien. Aquí efectivamente, esperando efectivamente aquí cómo va a funcionar estos días. Así es, estábamos hablando justo antes de partir, estábamos conversando sobre estas cosas del rechazo, del apruebo, de las campañas, pero yo te voy mostrando algunas cositas que tú tuiteaste esta semana, entonces que nos puedas ir dando tu opinión, irnos comentando, a ver cuáles son estos actores, porque han salido hartos personajes, ¿no? Que se van apropiando un poquito del apruebo, un poquito del rechazo y así. Tú lo sabes mejor que yo. Así que te voy a mostrar el siguiente Twitter. Vamos a ver. Y dice, lo que hace Esquela, esto es una respuesta que tú das, ¿ya? Pero dice, lo que hace Esquela no es más o menos lo que hace Christian Banker y que ha entretenido una derecha económica, que creyeron que estos vestales lograrían convencer a una izquierda de darse vuelta a tiempo porque el rechazo ganara. A 3 meses del plebiscito, estos tipos llaman a votar a prueba. Alguien se equivocó. Quiero que me comentes un poquito, a ver si es posible, de tu opinión de Christian Banker, por un lado, y también de Esquela, que ya están, ya tú sabes, en campaña. Así que cuéntame. O sea, mira, esto ocurre exactamente al mismo tiempo que Renovación Nacional y la UDI formalmente deciden, y Evópoli deciden convocar a votar rechazo. Esto fue este fin de semana. Tú comprenderás que hasta ahora los partidos de derecha efectivamente han decidido postergar su definición de llamar al rechazo en la esperanza de que una campaña de rechazo sea asumida eventualmente por las personas que acabas de mencionar, Christian Banker, la gente de amarillo, la gente que estaba en la convención constituyente y que apostó hacia la izquierda, eventualmente Agustín Squella, podrían mencionar a varios más. Pero la verdad de las cosas es que eso nunca ocurrió. Y la razón por la cual nunca ocurrió, o por lo menos lograr un texto alternativo, modificar el texto de alguna manera para llegar y justamente poder bien llamar a votar a prueba de parte de esos sectores. Tampoco ocurrió. ¿Ya? Hoy día tú tienes a regañadientes eventualmente a ese mundo de Banken y amarillos por Chile eventualmente con un problema de que por un lado no les gusta el texto y por otro lado no se atreven a llamar a rechazo. Y no se atreven porque desde el comienzo la estrategia de los tipos era volver a recuperar influencia en la izquierda, por así decirlo. Y esa influencia no la van a tener. No tienen cómo tenerla. No solamente en esta convención constituyente, sino que en el gobierno y en la estrategia pública en general. No tienen cómo hacerlo. Esta era una estrategia del mundo de Lagos para pedirle a la derecha ayuda para que ellos pudieran volver a recobrar influencia. Y no ocurrió. Esto es lo mismo que nos hicieron a nosotros la gente de la Renovación Socialista, donde estaba Lagos, Ricardo Núñez, en ese entonces Jorge Arrate también, en los 80, para llegar y convencer a la democracia cristiana que no nos inscribiéramos en los registros como partido político legal. Eso fue hacia el año 87. Y no nos resultó, porque nosotros tomamos la definición de inscribirnos, ¿no? La gente que fue clave hacia el plebiscito del 88 no fue la Renovación Socialista. Esos grupos, junto con Alamand y otros, siempre quisieron jugar a un alternativismo político con la democracia cristiana y tratar de anular a la democracia cristiana, que la democracia cristiana no asumiera en los 80 el rol que teníamos. Nosotros dijimos, váyanse a la punta cero, nosotros vamos a asumir la construcción de esto. Y lo hicimos. ¿Ya? Quienes fueron clave como socios nuestros, ni siquiera fueron los socios principales nuestros, sino fue con Clodomiro Almeida, que se había venido del exilio con el objeto de llegar y sacar a los socialistas de su grupo, que estaban en el MDP, ¿ya? En el Movimiento Democrático Popular con el PC y el MIR, y sacarlos de ahí, e irse a una alianza política con la democracia cristiana para llegar y justamente a salir del plebiscito en general. Si no hubiera sido por Camilo Escalona, Clodomiro Almeida, Germán Correa, y te podría dar la lista de esos dirigentes que fueron realmente notables. Y te diría que fueron socios de primera categoría para apostar por el plebiscito, por así decirlo. Esa gente fueron socios facilitadores. No les gustaba. Asumían el riesgo, entendían que había riesgo político ahí, no cabe la menor duda.
pero dieron el respaldo político suficiente. ¿A cambio de qué? A cambio de que Elwin dejaba de insistir en la alianza chica, en la alianza democrática, y apostaba por la concertación. La concertación fue el abanico político que nosotros hicimos para el plebiscito. De ahí nace la concertación, ¿no? En realidad fue una plataforma política que efectivamente armamos de 16 partidos en ese entonces. No eran pocos, por así decirlo, y costaba mucho ponerlos de acuerdo. Y fue exitosa. Bueno, yo te quiero decir que si que le hubiéramos hecho caso a Lagos en ese entonces, habríamos perdido. Esa es la gente eventualmente que jodió, ¿ya? Enrique Correa, Ricardo Lagos, toda esa gente, el MAPU eventualmente, que estaba ahí efectivamente tratando de alguna manera de jugar, esa gente apostó mucho más por Sergio Molina en el Comité de Elecciones Libres y creían que podían convencer a los militares que no llevaran a Pinochet eventualmente de candidato y llevaran a otro, Fernando Leni, Sergio Molina, Hernán Cubillo, eran los nombres que se mencionaban. Y Pinochet dijo que no a eso. ¿Ah? Y no solamente dijo que no, sino que Merino, la Armada, todos dijeron no a eso. Bueno, yo te voy a decir una cosa con sinceridad. No solamente era Clodomiro Almeida y los socialistas del MDP que efectivamente querían romper con el PC y querían llegar a un acuerdo político con nosotros, sino que además eventualmente estaban los gringos de por medio. Y los gringos, la verdad, las cosas es que estaban decididos a llegar y ayudar a un proceso hacia el plebiscito, por así decirlo. Así que por ejemplo, estaba la iglesia, los gringos, estos otros eventualmente que estaban efectivamente... Entonces se fue dando, por así decirlo, lo que yo creo que fueron las decisiones políticas correctas en ese entonces. Pero aquí ocurre al revés. En este momento tú te preguntas por qué motivo, si es que ya esta convención constituyente no modera su texto, ¿por qué motivo, si es que los tipos están incómodos con la Constitución, qué les cuesta llegar y sumarse a rechazo a tiempo actualmente y hacer una plataforma común para hacerlo? Bueno, primero no existen estos factores que te ayudan a mojonar, por así decirlo. No existen. Segundo, están dos grandes perturbadores. Los dos grandes perturbadores son Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Esos son los dos grandes perturbadores de este proceso. Del mismo modo que el año pasado la culpa de Boric la tiene Kast. La tiene Kast. Eso no cabe la menor duda que la tiene Kast. Efectivamente, absolutamente. No hay Boric sin Kast, ¿ya? En este momento, la proa, la dificultad para armar una plataforma común existe entre Lagos y Piñera, los grupos que han estado asociados a ellos. Y en el caso de Piñera son los tres partidos políticos que hoy día están en Chile Vamos. Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Esos tres partidos realmente han actuado mal. Claro, Diego Schalper efectivamente anunciaba que iba a haber esta definición política el fin de semana, y después Chaguán va al Canal 13 ayer a decir que se van a jugar por la baja de los quórum. Imagínate, van a jugársela por la baja de los quórum constitucionales para reformar la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día, tanto Camila Vallejo como Giorgio Jackson dijeron que si es que no se gana el plebiscito, ellos no van a poder cumplir el programa. El programa, no la Constitución, el programa. Lo que quiere decir que la estrategia de apruebo va más allá de la Constitución. Me sigue ese punto, ¿no? La estrategia de apruebo es vender una cosa que es mucho más que un decálogo de derecho, que un cuadro comparativo que dice la Constitución del 80 y esta Constitución que quieren proponer en tales temas. No. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir en buenas cuentas de que no hay ni una investigación apropiada al frente capaz de llegar y dar con un relato común y con disciplina de mensaje capaz de llegar y enfocar los próximos 3 meses. No existe. ¿Ya? No existe. Yo le he tenido que decir al presidente de uno de esos partidos, actualmente, que me decía, la campaña ya partió. Yo le digo, ¿qué campaña? ¿Qué campaña? No tenéis campaña. Juan Sutil está viajando a Estados Unidos con Boric, actualmente. Roberto Isakson está efectivamente en este momento contratado por el gobierno. ¿Qué campaña? La segunda hoy día tiene a Roberto Isakson y a Cristian Valdivieso llegando y analizando el repunte de popularidad de Boric y al mismo tiempo el aumento de apoyo hacia apruebo. No hay campaña. Y ustedes han terminado secuestrados políticamente por grupos que no quieren que rechazo gane. Ustedes han hecho cualquier cosa que vender rechazo. Y yo lo encuentro realmente demente. Y lo encuentro demente porque este plebiscito, uno, se podría haber ganado. Y se está perdiendo.
Y en segundo término, no esperes, o sea, primero que nada, no esperes que en los próximos meses, eventualmente, en la medida que exista este clima, vas a tener más gente llamando rechazo. Entonces tú vas a tener que, rechazo se va a trincherar en los partidos de Chile Vamos. Y va terminando siendo su derrota, por así decirlo. En vez de llegar y armar una cosa que pueda ir sumando gente, por así decirlo. No los tienen. ¿Te fijas? Y no los tienen porque están acomplejados políticamente respecto de llegar y justamente promover rechazo en todo lo que significa. No solamente significa el tema constitucional, tienes que meterte en el tema económico. No solamente el tema económico, te tienes que meter en el tema de gestión de gobierno, en orden y seguridad, el tema de la Araucanía, tienes que meterte en todos los temas. Y los tipos no tienen un relato apropiado para eso. No lo tienen, son irresponsables. Porque esto es una cosa, tú comprenderás, mira, te lo voy a decir, Tiro. Cuando yo escribí esta minuta que me pidieron, eventualmente yo dije, mira, adentro, háganla. No la van a querer hacer conmigo, háganla. ¿Ya? Si quieren llegar y vender una nueva constitución, véndanla. Pero hagan esta otra cosa, por lo menos háganla. No la han hecho. ¿Y sabes por qué no la han hecho? Porque ellos saben que hacer lo que se le está proponiendo supone una plataforma que no depende solamente de ellos. Tienen que abrirse a otra gente. Y no quieren. Ese es el problema. Entonces, se convierten en perros los del hortelano que impiden que se pueda hacer algo que se tiene que hacer. Y tú comprenderás que al otro lado les sacan la mugre. Pero les sacan la mugre. Y se aprovechan de esta debilidad política que tienen, por así decirlo. A eso me refiere con sacrificar un 75% del país que podría estar bien dispuesto a rechazo. No son capaces de llegar y apuntar a él. Entonces, cuando tú me dices a mí, me cobra este posteo mío de hoy día, es que lo de ayer de Agustín Squella no tiene nombre. Este era el mismo que hace un mes atrás estaba diciendo que esperáramos el texto definitivo. Entonces tú te das cuenta que este tipo ha estado siempre en esto. Nunca ha querido votar rechazo, ha querido llegar y enredar a rechazo, ha querido dilatar a rechazo. Entonces, da lo mismo lo que haga él, porque en realidad es intrascendente el personaje. Yo te diría que en general los convencionales no son las personas para dirigir rechazo. Yo podría hacer excepción con la Marcela Cubillo, pero en general meter a Bernardo Fontaine, imagínate a Hernán Larraín, o a la Tere Marino, echar el otro extremo, si tú querías. O sea, no te va a funcionar, te voy a decir. No te va a funcionar. ¿Ya? Pero la verdad, o sea, yo creo que ahí la campaña de rechazo no se puede hacer desde los convencionales. Por mucho que aparezca el sobrino Sandón, por mucho que aparezca actualmente Alfredo Moreno, da lo mismo. Da lo mismo. Primero no los conoce nadie. Salvo 2 o 3, no los conoce nadie. Nadie. Y los puedes meter en los noticieros o en los matinales de Canal 13 y el Canal 7 y no te va a funcionar. Esa es la verdad. Entonces, yo te diría, como muy bien dice Sami, aquí eventualmente la derecha está atrapada en su propio relato. Por supuesto que está atrapada. Pero el problema radica en que me da lo mismo que un grupo se castigue a sí mismo así. Lo que me preocupa es que el rechazo puede perder. Y te voy a decir sinceramente que yo encuentro que eso es inmoral. Te voy a decir. No las consecuencias... ¿Cómo? Por el egoísmo del sector al final nos liquidan a todos. No solamente liquidan a todos, yo te quiero decir que los problemas que vienen en la eventualidad que se apruebe esta constitución no son menores. No son menores. O sea, yo le decía a estas personas, porque en un grupo WhatsApp, se los decía, ustedes no se dan cuenta del desequilibrio político que viene al día siguiente de la aprobación de esta constitución. Los quórums entran en vigor al tiro. El estatuto de derecho entra en vigor al tiro. Ahora está el Poder Judicial preocupado actualmente porque tienen una jubilación forzosa de un número importante de jueces. Si yo te quiero tratar de decir es que estos tipos en el fondo funcionan como con 2 lógicas. Por un lado se dan cuenta que tienen que hacer algo, pero por otro lado no dimensionan el efecto político que existe al día siguiente de que esta constitución entra, se impone. No lo dimensiona. ¿Tomás?
Entonces, una cosa, Gretchen, es qué es lo que pasa con la gente, si lee el texto o no, y por qué razones vota o no. Ese es un tema. Estoy hablando de actores políticos que manejan los temas, conocen el texto, saben y deberían ponderar esta cosa. Y los tipos no atinan. Yo conozco a algunas de las personas que están metidas en los trabajos de publicidad. Esto que hay un parlamentario ahí. Y te voy a decir que es un personaje es relativamente conocido. No es ninguno de las personas con las cuales he hablado, pero es un personaje que ni siquiera nadie sabe que está metido en este tema. Yo sé que está metido en este tema. Y la verdad de las cosas que, no voy a decir quién es, pero es un tipo, no es mala persona, pero la verdad de las cosas que es un ente, no cacha nada, no entiende nada, no tiene experiencia de nada actualmente en este tema. Entonces, el hecho de, yo le he tenido que decir, yo he tenido que repetir esto varios días, actualmente varias veces, ustedes no tienen experiencia política para llegar y asumir los riesgos que están haciendo. No la tienen, no tienen experiencia. Y como no tienen experiencia, actualmente son muy temerarios, porque ustedes están llevando esto actualmente a una situación que no dimensionan. Y los tipos, mira, les entra por acá y les sale por acá. Y esa cosa a mí me sorprende. Yo les decía el otro día, uno les decía, ustedes no asumen el costo político que esto les va a significar. No lo dimensionan, fíjate. Olvídate de los efectos políticos que tiene para el país solamente. Olvídate de los efectos políticos que tiene para el país el que se imponga esta constitución. Olvídate por un minuto. Olvídate. Va a aumentar la violencia, el tema plurinacional, el tema sectario, el tema jurídico. Olvídate por un minuto. Metámonos exclusivamente en los costos políticos de los grupos que están cometiendo estos errores. Los tipos no lo dimensionan. Entonces yo les tengo que llegar y recordar lo que fue la derecha aprobando la reforma agraria. Fue lo mismo. O sea, aquí la reforma agraria no se impuso solamente por Freire. La primera ley sobre reforma agraria es la de ley 16.640 en el gobierno de Alessandri, de Jorge Alessandri. Y con el voto de Pancho Bulnes. Ustedes no dimensionan los costos políticos que les significó esa tontera, por así decirlo. A ustedes les significó, primero que nada, le significó al Partido Liberal desaparecer, porque la base principal del Partido Liberal era el Valle Central, era todo el mundo agrícola actualmente de la sexta, de lo que hoy día es la quinta, sexta y séptima región. Y los tipos actualmente les dio lo mismo y terminaron sacrificando al Partido Liberal completamente, al punto de que después entran al año 68 al Partido Nacional y después llamó a Pinochet y después de ahí en adelante la derecha dio vote. El único sujeto que estratégicamente llegó y trató de sacar a la derecha de esa modorra, por así decirlo, fue Jaime Guzmán. Me puede caer bien, mal, lo que tú quieras, pero la verdad de las cosas es que el único sujeto para ese mundo, no te estoy hablando del mío, estoy hablando de ese mundo que fue capaz de alguna manera de darse cuenta el declive político que iba a significar eventualmente el mediano y largo plazo para la derecha, fue Jaime Guzmán. Y ahora yo tengo que estar discutiendo con gente de la UDI a decirles eso, a cobrarles Jaime Guzmán. Es decir, ¿cómo es posible que ustedes están cometiendo los mismos errores, los mismos? Para no irme a los ejemplos de Venezuela, de Marcel Granier, de Miquelena, que fueron culpables de Chávez. Si nosotros tenemos antecedentes en Chile que se hizo exactamente lo mismo. Bueno, y ese es el problema. Tú tienes partidos capturados por una derecha económica. Que, imagínate, te repito, Juan Sutil está con Boric en Canadá en este momento. O sea, es una vergüenza. Oye, Tomás, te quiero hacer varias preguntas, pero una que te escribieron hace un ratito, no recuerdo el nombre, pero era, ¿qué se ganaba ofreciendo una tercera vía? Nada. Nada. Eso es una paja. Eso es una paja. Y déjame explicarte por qué es una paja, actualmente. ¿Por qué? Primero, porque no hay terceras vías, en esta Constitución. O sea, perdón, en este plebiscito es apruebo o rechazo. No existe una tercera opción. O sea, meter la idea de una tercera vía para dividir, para dejar a unos extremistas y decir que allá están los dos extremos y aquí vengo yo, no existe esa vía. Aquí tú apruebas o rechazas. ¿Ya? Y lo que tú tienes que hacer es no dividir rechazo. Esa es la verdad, lo tienes que juntar.
Y ese es el problema, porque tú tenés gente que no se cae bien adentro del rechazo. Tú tenés gente eventualmente que votó por Kast, y por otro lado gente que votó por Boric eventualmente, pero contra Kast eventualmente. Y esa gente eventualmente debería hacerla trabajar juntos, por así decirlo. Entonces, en vez de dividirlos, tienes que juntarlos. Entonces, no podés juntarlos creyendo que le vas a poder poner aquí en el traste a toda esta gente. Tenés que llegar y justamente buscar un relato que sea capaz de llegar a englobarlos a todos. Tiene consecuencias ese relato. Una vez que tú tienes ese relato, no podés poner a gente que estaba en otro. O sea, no va a lograr colocar a la Tere Marinovich eventualmente hablando de bajar quórums. O la Tere Marinovich hablando eventualmente sobre una tercera vía. O no lo va a poder hacer. Eso tiene consecuencias. Y las consecuencias vienen después en tanto tú ganes. Si tú ganas, evidentemente que ese esfuerzo organizativo tiene tal impacto que va a tener consecuencias. Déjame darte un ejemplo hoy día en Inglaterra. En Inglaterra, los tipos aceptaron un golpe eventualmente a David Cameron y lo lograron votar. Y logran eventualmente imponerse en el plebiscito del 2016 en el Leave Campaign. Bueno, entró Theresa May tratando de hacer lo que hoy día toda esa derecha está tratando de hacer antes del plebiscito. Convertir el irse de la Unión Europea en lo que no era. Entonces era un irse y no irse. Bueno, la señora terminó defenestrada. Y asume el gobierno uno de los líderes políticos eventualmente que había sido la cara de irse de la Unión Europea, que era Boris Johnson. Y hoy día, porque Boris Johnson asume el 2019, hoy día, a 3 años de eso, Boris Johnson tuvo un voto de censura de parte de su propio parlamentario que lo gana, pero lo gana con menos caudal que lo que incluso Theresa May sorteó su propia censura cuando la trataron de votar. Porque ella sorteó, pero sorteó con mejor desempeño que Boris Johnson. Entonces, cuando tú no eres capaz de resolver los problemas políticos que te producen una situación, te conviertes en unos actores que administran realidades muy deterioradas. Eso es lo que le está pasando a Boris Johnson hoy día. Y eso es lo que le pasa a la derecha en general. La derecha hoy día actualmente es un grupo incapaz de llegar y ayudar. Lo que hicimos nosotros, lo que hizo la democracia cristiana en los 80, nosotros finalmente asumimos un papel, pero lo compartimos. Fuimos capaces de alguna manera de llegar y justamente distribuir la pelota. Y es más, Elwin para la elección parlamentaria, que lo eligió al presidente eventualmente, terminó sacrificando. Porque nosotros nos habríamos, si la democracia cristiana después del plebiscito hubiera decidido ir al camino propio, nosotros obteníamos una mayoría legislativa solos. Solos. Y hay gente que nos trató de incentivar a que hiciéramos eso. Y no lo hicimos. Elwin fue capaz de alguna manera de sacrificar cupos al mismo tiempo, llegó y compartió eventualmente la cosa. Y eso después lo repitió también, porque en ese entonces, ustedes no se acuerdan, pero en ese entonces los alcaldes eran semidesignados. El grueso de los alcaldes del país, muchos de ellos eran designados por el presidente de la República, designados. Y los otros tenían sistemas de elección indirectos, absolutamente muy distintos a lo que tenemos hoy día. Bueno, Elwin efectivamente en esas designaciones bajó a gente que era muy leal a él. En la Florida bajó a Gonzalo Duarte. En distintas comunas del país efectivamente lo sacrificó, no tuvo ningún complejo actualmente para poder hacerlo. Bueno, yo te quiero llegar y decir, eso es lo que había que hacer aquí. Los grupos que tenían la llave, porque eran partidos políticos legalmente inscritos y tenían representación parlamentaria, no tengo cómo llegar y cambiar eso. Eran Renovación Nacional, la UDI y ¿cómo se llama? Y Evópolis. No era ni Kast, ni el Partido de la Gente, ni tampoco la Democracia Cristiana, ni los socialistas. Eran esos tres. Y esos tres renuncian a hacer su pega. Si es una cosa que no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Ya? Yo no me extraño en Francisco Chaguán que realmente... Mira, yo con Francisco Chaguán, yo ya como que cerré el capítulo con él el año pasado. Porque yo le entregué, como yo te contaba en otras oportunidades, un recurso para interponer ante el CERVEL para llegar y bajar las candidaturas de Parisi, de Kast y de, ¿cómo se llama?, Cristian Contreras, ¿ya? Porque no cumplían los requisitos. Y no quisieron, okay.
Y a diferencia de lo que me pasó con la UDI, porque con la UDI eventualmente los tipos recibieron el documento y simplemente se hicieron los lesos eventualmente. Y yo se lo cobro, yo se lo he cobrado eso ya varias veces a Javier Macaya, eventualmente, se lo he dicho. Y se lo he dicho, mira, ¿sabes qué más? Córtala. Esta es la segunda vez que me pasa esto contigo, la segunda. Pero no dijeron nada, ¿ya? Les entró por una oreja y les salió por otra. Entonces. Pero en el caso de Chaguán, Chaguán sí habla conmigo. ¿Ya? Chaguán sí habla conmigo. Y miente. Chaguán es un mentiroso. Chaguán miente. Entonces, cuando yo veo este fin de semana, digo Chalper. ¿Ya? A llegar y decir que han lanzado actualmente rechazo, y era que no. Era que tú no ibas a llegar y justamente si ustedes no se dan cuenta que a ustedes no les queda otra que llamar a rechazo. Si ustedes llamaban a prueba, su gente no les iba a seguir. Era obvio que ustedes iban a estar por rechazo. El problema es por qué se han demorado tanto. Hace 5 meses debieron haber estado por rechazo. 5 meses atrás debieron haber estado por rechazo. Rechazo debería estar hoy día absolutamente organizado en el país. Con gente con identificación, con comités locales, con trabajo de campo, de terreno, eventualmente. Y no está. No está organizado. No está. Sacaron una fotografía como que media decadente ahí en el Congreso Nacional, eventualmente, que parecía, no sé, una fotografía de trabajo de verano, actualmente, un poco menos. Actualmente. O sea, no tienes ahí una cosa de peso, esa es la verdad. No existe, no existe. Y eso es un problema. Y eso obedece a un diagnóstico, una lectura. Si tú tienes a estos tipos diciendo, ellos se sienten, perdón que dicen que yo me he demorado en esto. Es que hay muchas preguntas. Cuando yo los veo a estos tipos y los sigo, ¿eh? Los veo y los sigo y los comento y se los digo. Entonces. Pero yo veo a estos tipos y yo tiendo a pensar, ellos se sienten capaces de llegar y persuadir. Ellos se sienten capaces de estar. Tú ves a Francisco Chaguán en televisión y tú sientes que el tipo, él está convencido que está convenciendo. Y no se da cuenta que no está convenciendo. No está convenciendo, está produciendo en su entrevista un antes y un después. No lo está haciendo. Nadie lo mira a él eventualmente como una persona eventualmente con la llave o con la herramienta de dirigir algo que lo van a replicar los demás. Nadie. Nadie lo mira así. Nadie. Son agitadores de evasivas. Evaden, barajan. Mucho más importante es Piñera, que llegue, los reúne, les dice qué hacer, y entonces ahí repiten bajar los quórums. Por eso están repitiendo la bajar los quórums. Esa es la única estrategia de rechazo hoy día de los partidos que están en la derecha. Es llegar y ofrecer una baja de quórums. Tú comprenderás que eso no lo entiende nadie. Ayer, o anteayer, Mauricio Morales, que es un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Talca, que estaba en la Universidad de Diego Portales, ha sido demócrata cristiano también en el pasado, pero es un hombre muy ligado a todo este grupo de gente que está tratando de meter la tercera vía, trata de meter efectivamente el tema de una nueva constitución, de un texto constitucional alternativo ahora. Y yo escucho eso y digo, estos tipos están locos. Incluso él dice, hay que deselitizar la campaña de rechazo, pero después cae en esta tontera que es muy elitista, tremendamente elitista. ¿A quién le va a importar cuando la Camila Vallejo llega y dice que el programa de gobierno se puede cumplir si gana rechazo? ¿A quién le va a importar la baja de quórum, un texto constitucional? A nadie. A nadie. Entonces es un problema de poder. Lo que te quiero tratar de decir, esto es un relato que descansa en una dinámica de poder. Y más gráfico no lo puedo poner cuando Roberto Isakson recién suscribe un contrato con el Ministerio de Hacienda con el objeto de hacer la encuesta. Es un negocio. Eso es lo que quiero decir. Que eso lo hagan gente que tiene intereses de hacer negocio, lo entiendo, no me ofende, ¿ya? Pero que partidos políticos sean capturados por estos intereses es algo que no nos ocurrió a nosotros en los 80. Nunca le entregamos a los empresarios, ni siquiera a la CUT, ni siquiera a las federaciones estudiantiles, le entregamos el monopolio político que estos tipos están entregándole hoy día a estos intereses económicos. Nunca. Y eso está ocurriendo hoy día. Gracias, Tomás. Mira, hay varias preguntas que te hacen y Matías dice que, bueno, en relación a esto del relato común del rechazo, ¿no? ¿Cuál es ese relato, Tomás, para ti? ¿Cómo podría haber un relato?
¿En qué se podría fundamentar un relato? Es que ese es el punto. Cualquiera puede llegar y justamente decir, quiero este relato, ¿no? Pero tú, por Es ejemplo, que ese no es el ¿qué usarías? Ya, pero que, no, es que por eso yo contesto esto. Pero déjame entender. Sí, para elaborar un relato tienes que tener investigación. Claro. Sí, aquí el relato está definido por el clima cultural del país. Eso no cabe la menor duda. Sus ansiedades, sus preocupaciones, sus prioridades. Entonces, lo que tienes que hacer es tener un buen trabajo de investigación. Ese trabajo no está. Y a mí me ha tocado discutir esto con gente que ha estado en este ciclo, está influyendo en lo que se está o no haciendo hoy día, pero que tuvieron una campaña CAST. Entonces yo le tuve que preguntar a uno de ellos, dime, ¿cuál fue el trabajo de investigación que ustedes hicieron para la segunda vuelta? El diciembre pasado. ¿Cuál? Porque es claro que eventualmente ustedes no hicieron trabajo, efectivamente. Entonces el tipo me reconoce, me termina reconociendo en esa conversación que no lo habían hecho. Ya, perfecto, te acepto esa excusa o esa disculpa. ¿Pero qué están haciendo hoy día que no hicieron entonces? ¿Qué están haciendo hoy día que no hicieron entonces? Y tampoco lo están haciendo. No existe. Gretchen, no existe. Entonces, cuando tú me dices qué relato se puede hacer, es muy difícil hacer un relato sin investigación. Tú, Tomás, tienes algún diagnóstico y por lo tanto podrías decir, así como a grandes rasgos, qué tipo de estrategia se podría seguir. Sí, primero que nada, yo creo que la gente no se equivoca cuando llega y le mete muchos temas a su rechazo. Yo creo que no se equivocan. Yo creo que hay temores instalados en el país que son claros, ¿ya? Hay un temor por el tema indígena, hay un temor por el tema de la violencia, hay un temor por el tema de la seguridad, hay un temor económico también, hay temores, bueno, pero tú haces mal si todo eso lo expresas como temores. ¿Me sigue este punto, no? O sea, claro. Si tú solamente te quedas en el temor, no vas a estar produciendo lo que tú quieres producir. Lo que tú tienes que producir en la gente eventualmente es una sensación de que tú eres la solución, que rechazo es la solución. Es decir, rechazo te tiene que bajar las ansiedades, no aumentar las ansiedades. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, claro, yo puedo hacer una campaña de crítica al gobierno y puedo hacer una campaña de crítica a esta constitución y meterle miedo a la gente, ¿ya? Pero no te va a ser suficiente para ganar el plebiscito, ¿ya? Tú necesitas dar esperanza. Los grupos que están detrás de rechazo tienen que no dar un texto, sino que ellos como gente, como personas, en su relato tienen que demostrar que en el fondo su objeto de hablar y de ocupar la cancha ahora es para bajar las ansiedades. Ser vistos como, pucha que son gratos estas personas, pucha que dan ganas de estar con ellos, pucha que aquí viene la cosa. Aquí viene una cosa diferente, por así decirlo, ¿ya? Ese es el relato, esas son las sensaciones que tú tienes que producir al final. Tú tienes que ser capaz de dar vuelta. Que tiendan a lo positivo, que tiendan a lo positivo y no la campaña. Tú tienes que dar vuelta el rechazo, tú tienes que dar vuelta un desprecio. Tú tienes que dar vuelta un desprecio y convertirlo en algo positivo. Lo tienes que convertir en algo positivo. Eso hicimos también en los 80. Y eso es a lo que yo me refiero tanto cuando digo que no sirve una estrategia racional, sino que hay que apuntar a las claves emocionales que están detrás de este plebiscito. Y eso el gobierno lo entiende. El gobierno ha entendido que hay problemas que lo complican. ¿Y en qué se manifiestan esa comprensión? Se comprende cuando los tipos dicen que Boric dice así como un gesto de buena crianza para caer bien, que es tan legítimo votar por rechazo o por apruebo. Pero es una mentira, porque el gobierno está jugado por apruebo eventualmente, y eso es una cosa que se nota, por así decirlo. En segundo término, se nota eventualmente que estos tipos comprenden el problema cuando no se meten al contenido de la Constitución. No se meten al contenido de la Constitución, se meten al programa de gobierno, ¿ya? Y asocian eventualmente el que pueda ganar sus adversarios con que ellos no van a poder cumplir su mandato, porque ellos saben que el país votó por ellos. Así que están diciendo, ustedes quieren que nosotros cumplamos, ¿ya? Entonces voten por nosotros en apruebo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo echo de menos una estrategia que enfatice estos puntos.
La tercera cosa que me pasa a mí es que tú de toda esta cacofonía de normas, porque es una cacofonía, ¿ya? Y tú puedes llegar y agarrar estas normas, estos 500 artículos, tanto para asustar como para venderlos. Así que, por lo tanto, eventualmente ahí se juega la destreza de cada uno, por así decirlo, y ahí aparecerán unos tipos que te dirán en 2 minutos, eventualmente, quién juega mejor con estas normas y quién juega con otros. Yo creo que eso es pura paja. Pero tú tienes que, de alguna manera, agarrar estos 500 artículos y transmitir al país cómo va a funcionar o cómo no va a funcionar. ¿Ya? Y yo te voy a decir con toda sinceridad, actualmente, ayer Agustín Esquella no puede haber hecho peor su pega, actualmente. Porque cuando el tipo llega y dice, hasta ahora estoy votando a favor, entonces tú quedas helado, te callo. ¿Y por qué estás votando a favor? No te lo voy a explicar. ¿Ya? No te lo voy a explicar. Si tú tienes que ser capaz en este momento de describir en qué el país queda mejor y en qué el país queda peor. Tienes que ser capaz de producir eso. Y tienes que llegar y ser creíble en ese relato. No sacas nada con mandar a personas a llegar y jugar el metro cuadrado, en sacarse de encima el pillo. Yo vi ese Tele 13, yo vi este Estado Nacional, o no sé cómo se llama el programa, Mesa Central, del 13 entre Iván Núñez y Chaguán. Ya. Y Chaguán, y Chaguán queda mal. No, si Briones es un desastre. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que no era nadie antes de ser ministro, eventualmente empieza a decir de que efectivamente en Tolerancia Cero empieza a decir efectivamente que esta es la hora no de los independientes de fortalecer los partidos? ¿Quién es este huevón? ¿De dónde sale este huevón? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sale este cientista político? Porque una cosa que un economista te hable del déficit fiscal, del crecimiento, te hable de la inversión, te hable de los terraplanistas en economía, lo que sea, eso lo hace bien. ¿Pero qué hace este huevón hablando lo que no entiende? Cuando tú tienes gente así, tú tienes un problema, Gretchen, porque proyecta la imagen de que los gallos se sienten arrogantes, sienten que manejan esto, que esto es un problema de mera visibilidad. Entonces, eso insecuritiza. ¿Y por qué insecuritiza? Porque es evidente que los tipos están meando fuera del tiesto. Porque es evidente que los tipos no les da. Porque nadie los mira con la sensación de que son politólogos de gran estirpe, por así decirlo, que te pueden explicar como Raúl Sora habla de la guerra de Ucrania con Rusia. Nadie te los va a mirar así, aunque estén de acuerdo o en desacuerdo con ellos. ¿Ya? Nadie valida estos personajes. Nadie valida a estos personajes en el relato que están vendiendo. Entonces tienen un problema de credibilidad. Tienen un problema de credibilidad que es muy evidente. Incluso si tú empiezas a ver el body language de Ignacio Briones cuando hablaba y hacía esta tontera, tú decías, este pendejo. Y este ha sido ministro de Hacienda. ¿Te fijas o no? Cuando Mario Marcel, hace pocos días atrás, llegó y dijo que en el fondo era más importante en esta constitución los temas que no tienen que ver con la economía que los temas que tienen que ver con la economía. Yo quedé helado. Porque los tipos resienten el golpe, ¿te fijas o no? Los tipos están en este momento sabiendo que tienen que jugar un rol hacia apruebo, pero los argumentos que sacan para defender apruebo, actualmente, están muy fuera de su área de expertise. Están muy fuera del área de donde son valorados. Nadie mira a Mario Marcel como un actor político. Nadie. Si le tienen simpatía es para que llegue justamente, trate de compensar todos los peligros más económicos eventualmente que tiene este gobierno. Entonces, cuando tú los ves a los tipos jugando una cancha en donde no son los mejores, no son sus áreas, por así decirlo, es como si metieras a Claudio Bravo a ser delantero. ¿Te fijas o no? Es como metieras a un arquero a ser delantero o mediocampista. ¿Qué tienen que ver? Tú metes a Claudio Bravo de delantero y vamos a estar fritos. ¿No? Bueno, es lo mismo aquí. Es exactamente lo mismo. O sea, aquí tiene que ver con cómo vistes el relato. Déjame que te termino. ¿Cómo vistes el relato? No basta el relato. Lo tienes que vestir.
tienes que darle credibilidad al relato, tiene que estar asociado con lo que más o menos las personas te validan en lo que están haciendo. Y aquí no estás teniendo eso, estás teniendo una cantidad de pendejos que están hablando de lo que no saben, por así decirlo. Y esa cosa es muy dañina, es tremendamente dañina, por así decirlo. Tomás, te voy a sacar un segundito, porque mira, Fran Uga que está... Se te congelaste. Ay. ¿Me congelé? Ah, ya, estamos. Dice, la convención se apoyó en las universidades. Boric, voy a ponerlo acá, espera. Boric ahora dice que estudiará la ley de prensa con 3 universidades. ¿Tú sabes cuáles son? ¿Qué opinas, Tomás, sobre la simbiosis de las universidades y el poder político actual? No, este gobierno es la Universidad de Chile. No, si no te perdás en ese punto. Es el grupo de Vivaldi. Y yo diría que por eso este gobierno se jugó en la reelección del actual gran maestro de la masonería también. Esa es la trenza de poder, entonces, que efectivamente tiene este gobierno. Pero la verdad, las cosas que las universidades hoy día no son lo que ni Boric ni tampoco se trata de vender en esta misma constitución. O sea, la verdad, las cosas es que el régimen universitario del país está muy destruido, las universidades están muy deterioradas. Y la verdad, la cosa es que a mí me duele mucho, en particular por mi universidad, por la Católica, actualmente, que yo creo que salva en general. Y yo creo que de alguna manera es la que puede llegar y tener más condiciones de sobrevivencia a esta situación. Pero venir a tratar de vender el modelo que viene para adelante como un modelo universitario, yo creo que no es cierto actualmente. Te voy a dar ejemplo. La Facultad de Economía de la Chile, que es una facultad que ha producido macroeconomistas importantes que han dado opiniones eventualmente, desde Oscar Landerreche, Pepo Gregorio, pasando eventualmente por incluso, efectivamente, ¿cómo se llama? Lucho Rivero, que fue gran maestro de la masonería y otros. Pero hoy día el rol de esa facultad está destruida. La Facultad de Economía de la Chile está destruida. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile no puede estar peor eventualmente. Es una grilla, un circo actualmente universitario que realmente está destruido. Dicho por ellos mismos, por así decirlo. Por ellos mismos. Entonces, yo para serte sincero, venir a tratar de hacer una venta de que aquí... Eso lo intentó, ¿sabes quién lo intentó? Bachelet. Bachelet lo intentó en su segundo gobierno con la creación de las universidades estatales. No sé si te acuerdas, la universidad ahí en Aysén, la universidad en Rancagua, actualmente. Y mira cómo sos, no valen nada. No valen. Acaba de ocurrir la elección del rector de la Universidad de la Frontera y acaba de ganar el que no era mapuche. El que no era mapuche. Porque había una candidata mapuche y había un candidato que no lo era y ganó el que no. En la UFRO, Temuco. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir, venir a vender que viene una nueva ley de prensa o una nueva ley tal o cual, que aquí las adecuaciones, mentira. No solamente mentira, la gente está, no hay un relato, estos tipos no tienen una concreción de su propio documento. Por eso es un documento eterno. Por eso es una pesadilla. Mira, Gretchen, es una pesadilla la sola idea de que se puede llegar y ganar a prueba, porque el problema jurídico que tiene el país es muy serio, es tremendamente serio. Es muy serio. Esa es la verdad. Gracias, Tomás. Sigamos con Daniel. ¿Quién debería liderar si hubiera que poner alguna cara visible, ¿no? ¿A quién pones? ¿O tiene que ser solamente ciudadanos? Pues yo lo he dicho insistentemente. Aquí se ha tratado de vender la idea que tú necesitas un rostro eventualmente que monopolice rechazo, y yo creo que eso es una mala idea. Primero porque nadie valida a todas las personas, así que por lo tanto tú pones a uno y van a quedar otros descontentos, así que por lo tanto la primera afirmación es que esa cosa no es buena. Pero en segundo término, esa solución tampoco es una buena solución por una razón distinta, porque el problema no está en quién monopoliza rechazo. El problema está en todo lo que no estás haciendo. Rechazo necesita hacer investigación, hacer grassroots, o sea, organizarse en el país, tiene que llegar y ser capaz al mismo tiempo de elaborar una estrategia, tiene que llegar y justamente convertir esa investigación en un mensaje, tiene que haber disciplina de mensaje, tiene que arbitrarse, tiene que ordenarse el discurso, todo el mundo tiene que estar efectivamente bien organizado, y es una tarea que tiene que tener espaldas políticas. ¿Te fijas o no? Entonces yo lo que decía era, ¿por qué no hacemos una cosa parecida al Acuerdo Nacional? Pongamos 3 coordinadores.
En el Acuerdo Nacional fue Sergio Molina, fue José Luis Zavala y fue, ¿cómo se llama?, Sergio Molina. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Con respaldo político atrás, eventualmente ponemos a 3 coordinadores que ponen al servicio este esfuerzo. Y al mismo tiempo contratan eventualmente no solamente la investigación, sino que al mismo tiempo la estrategia de planes de medios y otros, y organizan. Los partidos que apoyan esto eventualmente ceden su franja eventualmente para ese esfuerzo común. Pero en el entendido que nadie se lo lleva para la casa, sino que ordenan a todos los actores, nadie se va para la casa, nadie se cancela, y todo el mundo tiene un rol, pero tienen un rol eventualmente ordenado, que tiene por objeto producir un impacto determinado. Bueno, no quisieron hacer eso, no lo quieren hacer. Ellos están vendidos, porque esto no lo dicen en público, pero lo dicen a mí, que esto lo va a dirigir desde atrás una mano invisible. Y yo te voy a decir que era la mano invisible. Sebastián Piñera, Juan Sutil y un grupo empresario. Von Mullenbrook, que efectivamente es Joaquín Villarino y 3 o 4 personas más. Esos son los empresarios. Y son los mismos que al mismo tiempo están subiéndose arriba del avión, eventualmente con Boy, tratan de negociar con Marcelo, eventualmente una reforma tributaria. No puedes entregarle este plebiscito a esas personas. No se lo puedes entregar. Y entregárselo, vas a perder. Vas a perder. Porque esa gente, por un lado, produce mucho anticuerpo. Segundo, no les interesa rechazo. Les da lo mismo. Les importa qué, la minería, les importa las aguas, les importa eventualmente el tema del derecho de propiedad, les interesa el Banco Central. Pero les importa un bleo el Senado, les importa un bleo eventualmente los cupos indígenas, les importa un bleo la paridad o no paridad, les importa un bleo eventualmente el tema del equilibrio de poder, les importa un bleo todo lo demás. Es más, esa gente quiere ponerse de acuerdo con tenencias judiciales para llevarse el tema, eliminar el sistema de control constitucional que tenemos vigente. Bueno, esos tipos, todos estos temas, mira, Grecha, te lo voy a decir porque a mí me lo han planteado de repente estas cosas. ¿Qué te importa tomar estos temas? Depende, ¿no? Si tú me das un modelo alternativo que funcione, yo encantado, me sumo. Pero lo tienen. Ustedes quieren eliminar el sistema preventivo de control constitucional de las leyes para que, en el fondo, el Congreso apruebe leyes inconstitucionales. Y ustedes no me dan ninguna garantía de que esas leyes inconstitucionales van a poder ser corregidas rápidamente. Al contrario, se pueden demorar 40 años en corregirse. Di el ejemplo en algún momento de la ley de giro de los cheques. Entonces, se demoró 40 años desde la ley del año 81, actualmente, y se demoró 40 años en declararse inconstitucional esa ley. Entonces, no me vengan a mí a decir que esto es un diseño que va a funcionar. Ustedes ni siquiera saben que va a funcionar. Es muy corrupto el sistema. Entonces, estos tipos son muy frívolos. Se han lanzado esto sin contemplar las consecuencias imprevistas de lo que ellos pretenden hacer. Por eso has tenido a Hernán Larraín, por eso has tenido a Cristian Monker, por eso has tenido eventualmente estos constituyentes que jugaron a prueba. Sí, jugaron a prueba. Este fin de semana Hernán Larraín sale diciendo que ahora está por rechazo, pero hasta hace un mes atrás estaba defendiendo el bicameralismo asimétrico. ¿Ya? Se córtenla. Cuando yo escucho a estos tipos, a eso me refiero con el problema de credibilidad que tienen. Nadie los va a pescar. Nadie los va a pescar, no tienen impacto. Es un problema. Y porque los tipos, porque yo te diría, esta gente se podría reciclar. Se podrían reciclar y podrían aprovechar esta coyuntura para reciclarse, pero no como lo están haciendo. Porque aparecen como muy oportunistas. Aparecen como muy oportunistas. Aparecen como tipos actualmente, ahora voy a estar por rechazo. Ah, sí, porque lo tuvo por rechazo antes. ¿Quién se equivocó? Yo o usted. Y ahí se quedan callados. Entonces, ese oportunismo político genera... te voy a cambiar de tema, porque ya como hemos hablado harto de esto y la derecha, que como nos va a fregar a todos parece, te voy a cambiar de tema a una pregunta... Es que es importante, perdón, que te lo diga, es que es importante, porque ahora, ¿por qué la derecha ha hecho esto? Para no sufrir el costo político del rechazo. Y yo le he tratado de decir a estas personas, decir, ustedes no tienen cómo evadir el costo político. No lo van a evadir. Se les va a cobrar igual. Se les va a cobrar igual. Si ustedes creyendo que se lavan las manos de esto, se equivocan. A ustedes se les va a cobrar este fracaso político. Por así decirlo. Que se las cobren, por favor, porque en realidad... ¿Sí o no? No sé por qué más. Oye, yo no tengo nada que hacer. Yo creo que si llega a ganar a prueba, los grupos que hoy día han estado decisivos, los partidos políticos de la derecha, no tienen nada que hacer. Nada.
Nada. Nada. El ciclo que viene después, nada. Nada. Entonces se vuelve en un populismo actualmente un casino, se va a volver un casino. Que los partidos tradicionales quedan muy debilitados, tremendamente debilitados. Esa es la verdad. Sí. Oye, mira, Maximiliano dice qué opinas del asesinato de un comunero mapuche tratando de tomarse el terreno de otro mapuche con parcelas. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno si los agricultores se arman? Quiero que justo, y además tú justo hoy día publicaste también sobre un tema de en la Araucanía, que pensaban tomarse colegios o algo así. Coméntanos de esto, Tomás. Bueno, si la violencia está aumentando, entonces es lógico que lo que va a ocurrir es que la gente se va a defender. Lo que va a pasar después de esto, primero que nada, la pregunta es cómo van a reaccionar las autoridades, porque la verdad las cosas es que cuando la gente se empieza a defender no ocurre, o sea, hoy día te lo excusan diciendo que era mapuche el que se defendió, pero ¿qué pasa cuando no sea mapuche eventualmente? Y va a ocurrir, y no solamente va a ocurrir, sino que el siguiente paso es lo que ocurrió en Colombia. El siguiente paso son los comandos de autodefensa. Son los paramilitares. Son grupos paramilitares que se van armando eventualmente como para reaccionar contra los otros. Esa cosa viene. Esa cosa es natural que ocurra. Es natural que ocurra. Y tú comprenderás un desafío a la autoridad. En ese momento la autoridad no le va a quedar otra alternativa que llegar a enfrentar a esos grupos paramilitares. Pero la pregunta es, bueno, usted me enfrenta a mí, pero no enfrenta a los otros. Entonces ahí ese momento eventualmente te vas a encontrar con que los tipos no saben qué hacer. Yo he insistido siempre que esta Constitución da lo mismo el decálogo de derechos que te vendan, sino que en el fondo actualmente, ¿de qué sacas tú con llegar y decir se garantiza el derecho a la vida? Así que estás teniendo un aumento de la violencia y el aumento de muerte. Si los hechos prácticos en Venezuela no es el decálogo de derechos, son los 7 millones de venezolanos que se han ido de su país. Bueno, aquí es lo mismo. Esta Constitución se va a medir por el clima que deja, y el clima que deja no va a ir disminuyendo, va a ir aumentando. Y eso no te lo contesta Mario Marcel, eso no te lo contesta actualmente la Camila Vallejo. ¿Para qué decir voy? ¿Para qué decir eventualmente Atria? ¿Para qué decir efectivamente la Iris Salón? ¿no? Esta gente está descuadrada. Entonces, no tienes un gobierno capaz de hacerse cargo del timón. ¿Te fijas, no? No lo tienes. Hasta la semana pasada tú tuviste no discusiones, sino que el jefe de plaza del Biobío empezaba a llegar y justificar el estado de emergencia. Y yo decía, mira, adentro, ¿por qué tiene que estar? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a la gente o le está hablando al gobierno? ¿Le está hablando a quién? ¿Te fijas o no? Entonces tú tienes un debate eventualmente que es surrealista en este momento en el país. Gracias, Tomás. Gracias. Hemos llegado al término del programa de día de hoy. Te escribieron un montón. Les voy a dejar el link adjunto como primer comentario el canal de Tomás para que vayan a verlo también, que está haciendo un montón de opiniones, de material todo el rato. Darle las gracias a los que se han unido al canal, los invito a unirse también y nos vemos mañana a las 10 de la noche y el miércoles a las 10 de la noche, juega a las 10 de la noche y así todos los días a las 10 de la noche. Gracias, Tomás. Ha sido muy grato escucharte. Muchas gracias a ti. Y con un poco de susto, porque ¿qué le vamos a hacer? Seguimos en esto, efectivamente. Esperemos que la próxima semana sea distinta. Un abrazo, efectivamente. Abrazo. Chao.